un tema muy importante que me ha estado dando vueltas en la cabeza, lo he estado estudiando detenidamente. Es una amonestación que el Señor nos está haciendo acerca de la importancia de nuestra dependencia de Dios. Hay un texto que me invito a que me acompañen a buscarlo, que está en Romanos 2:13. Romanos 2:13 tiene un mensaje muy importante para nosotros. Dice así: porque no son justos ante Dios los oidores de la ley, sino los que la practican. Me llama mucho la atención este texto, Romanos 2:13, porque muchas veces nosotros nos hemos convencido de que somos el pueblo remanente de Dios, ¿cierto? Y ya está hecho, ya la tenemos ganada, ya la liamos. Pero al estudiar detenidamente la palabra de Dios nos encontramos de que no solamente es dar el primer paso, no solamente es registrarnos, no solamente es matricularnos en la Universidad del Cielo, sino que nos toca pasar cada uno de los exámenes, cada uno de los parciales para llegar con pie firme a la eternidad. Entonces, nosotros sacamos pecho y decimos, nosotros somos el pueblo que guardamos la ley de Dios. Nosotros hemos resaltado el sábado, hemos levantado el sábado como estandarte. Pero cuando Pablo dice, porque no somos justos ante Dios los oidores de la ley, sino los que la practicamos, la que hacemos, la que ponemos la Biblia, la palabra de Dios como modelo de vida, los que hemos aprendido a vivir de tal manera que para nosotros ya es un estilo de vida, ya no es ¿qué hago porque no hago esto? O me abstengo de las cosas, sino que ya sale natural de mí, porque se ha convertido en mi estilo de vida. Yo le pregunto, ya nosotros después de cierto tiempo, los que bebían ya no beben, los que fumaban ya les repugna el olor del cigarrillo, ¿cierto? Los que comían cerdo ya solamente pasan y huelen que están oliendo, fritando o cocinando cerdo y les molesta el oído, el olfato. Hemos ido superando muchas facetas, pero ahí todavía hay unos pecados que nos gusta, que se nos hace agua a la boca cuando los vemos, cuando los degustamos, cuando los sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué razón pudimos superar unas cosas y por qué razón no hemos podido con otras? Si Dios pudo sacarnos del lodo cenagoso, del vicio, ¿cierto? ¿Por qué no puede sacarme del lado cenagoso en el cual vivo? De la mentira, de la codicia, de los ojos inquietos, porque muchas veces nosotros los hombres tenemos esa dificultad de no tener los ojos, nuestra vista puesta en lo importante, sino que vivimos con los ojos inquietos. ¿Por qué razón hemos podido con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos todavía divagan demasiado en cosas frívolas, en cosas que no agradan a Dios. Hacia allá es mi consejo en esta mañana. Hacia allá apuntamos en esta mañana. ¿Por qué razón nuestra vida muchas veces no carece de sentido, carece de importancia? Y vamos por la vida como pisando huevos, como despacito, con miedo, porque las cosas no se dan, porque tengo miedo de que me descubran, tengo miedo de que se den cuenta de quién soy. Qué importante, hermanos, es la sinceridad. Hoy vamos a tocar dos personajes bien marcados. Uno es un profeta de los cuales me gusta leer demasiado. Lo encontramos en Habacuc. El profeta Habacuc es uno de mis preferidos. Habacuc 3 nos hace una amonestación, nos hace un llamado, una súplica, una petición, una apelación a nuestra vida. Y nos muestra que nosotros no necesitamos las cosas materiales para servirle a Dios. Que nosotros no necesitamos
el carro, no necesitamos la casa, que no necesitamos nada, porque con todo el Señor, somos felices en el Señor. Y yo cuando me pongo a analizar las palabras de Habacuc, me acuerdo mucho del apóstol Pablo. Pero, ¿por qué razón llegamos a pensar de esa manera? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo carnales, vendidos al pecado, que nos gustan las cosas materiales, que nos deleitamos en el pecado, ¿cierto? Que nos gusta. Entonces, ¿cómo nosotros logramos pasar de un estado de carnal, de lógica carnal, ¿cierto? De la matemática carnal, la matemática de esta tierra, a una matemática totalmente diferente, un pensamiento totalmente diferente? Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no cabe en la lógica humana, que ganemos muriendo. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo haya llegado a decir, me gozo en las debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte? Y Habacuc dice ahora, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque se acaben las ovejas en el redil y no hayan vacas en los corrales. Sin embargo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está diciendo aquí que va a haber un momento en su vida, que va a haber un momento en mi vida, en el cual las cosas materiales con las cuales yo me he esforzado, con las cuales yo he luchado, con las cuales me he quemado las pestañas, he trasnochado, le he puesto todo mi empeño, ya no van a ser mías, ya no me van a pertenecer, se me van a esfumar, se me van a ir. Pero dice, aunque todo eso desaparezca, aunque mi familia que me rodea desaparezca, dice, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová es mi fortaleza y me da pies como de venado y me hace andar sobre las alturas. Qué hermoso. Pero qué hermoso poder llegar a esa madurez mental, espiritual, de poder entender que lo máximo que podemos tener nosotros en esta tierra es al dueño de esta tierra. Que lo máximo que nosotros podemos tener es lo más seguro que podemos estar nosotros es teniendo al dueño de nuestro lado. Porque mía es la plata y el oro, dice el Señor. No te preocupes, no te angusties por esas cosas, esas son mías. Esas son mías. Y cuando las necesite, y yo vea que las necesite, yo te voy a dar lo que necesitas. Pero por favor, depende de mí. Les quiero comentar una experiencia. En estos días, el Señor ha hecho una manifestación de su poder sobrenatural en mi vida personal. Fue un evento laboral en el cual tuve la paciencia, gracias a Dios me dio la paciencia de poder esperar. Pero cuando las cosas estaban tan complejas, cuando mis fuerzas físicas no eran suficientes, yo estaba quemando un predio. Yo compré un pedacito de tierra por acá, ya lo tenía limpio, lo guardarrayé, iba a quemar un pedacito solamente. El día anterior había llovido, estaba mojado el terreno. Como bombero sé cuáles son las condiciones ideales para hacer una quema, condiciones seguras. Empecé a hacer cada paso a paso. Y empezó el fuego a arder controlado, lo llevaba controlado. Cuando de un momento a otro se salió de madre, estaba solo y empecé con mis fuerzas a apagar el fuego, apagar. Pero hubo un momento en el que mis fuerzas ya no daban y entendí. Toda la práctica de bombero me ayudó y el Señor también me dio la fortaleza. Me senté, no doy más, no puedo más, me fui
Me senté, me tomé agua y dije, Dios mío, está en tus manos, ayúdame. Caí de rodillas, clamé a Dios, fui y luego volví al punto donde estaba el fuego, seguí intentando apagarlo. Hice un llamado de auxilio, que varios hermanos fueron, amigos, compañeros de la zona fueron a ayudar. Pero cuando se controló una parte del fuego y el fuego siguió su curso, lo logré controlar por la parte de arriba para que no se quemaran a otros lados. Pero ya cuando iba a llegar a una manguera gruesa, que viene de muy lejos, el fuego empezó a tomar una fuerza tan impresionante y ya estaba solo. En ese momento eran tipo 2 de la tarde, estaba yo solo. Nuevamente clamé a Dios, Dios mío, solo tú me puedes ayudar. Y hermanos, yo que digo esas expresiones y son un trueno fuertísimo. Y al ratico empezó a caer un serenito, no un aguacero fuerte, un serenito. Y yo entendí la misericordia del Señor. Me metí, logré como pude hacer camino por donde iba la manguera y apenas iba llegando el fuego allí, lo iba apagando. Y empezó a serenar un poquito más duro y todo el fuego se fue extinguiendo. Se extinguió el fuego. Yo tenía mucho miedo porque me había estado de frente al fuego durante mucho rato y sabía que si llovía me iba a hacer daño ese cambio de temperatura. Pero el Señor es tan lindo que apenas terminé de apagar el fuego con su misericordia, empiezo a caminar para buscar llegar al punto para salir en la moto. No había caminado 5 minutos cuando la lluvia cesó y empezó a salir el sol nuevamente. Un serenito leve, suave, solamente mojó el territorio y empezó a salir el sol nuevamente. Y cuando me muevo en la moto, el agua había llovido alrededor del predio, por ahí como unos 500 metros alrededor. De ahí para adelante estaba seco, ya para acá más abajo había llovido fuerte, más un serenito pues. Pero vi la manera como el Señor escucha nuestras oraciones. Vi el poder de Dios, que eso no es cuento. Vi la misericordia del Señor, que en medio de la angustia, en medio de la dificultad, me dio la capacidad de estar controlado, estar tranquilo, poder tomar mis precauciones, poder manejar el evento con la bendición del Señor. Mis hermanos, cada día que nosotros nos acercamos a Dios, cada día que nosotros pasamos de cerca con el Señor, vamos encontrando ese gozo de la salvación, ese gozo de saber que no estamos solos. No estamos solos, el Señor siempre nos protege, siempre nos cuida, no como a nosotros nos parece, sino como Él cree que es conveniente. Les invito a que me acompañen en el libro de Job. Vamos a leer unos versículos rapidito, ya el tiempo se nos está acabando. Job 1:9. En Job vamos a encontrar algo que me llama la atención en relación con el tema. Dice, entonces Satanás respondió a Jehová, teme, Job, a Dios, sin interés. Y yo le pregunto, hermano querido, ¿usted le teme a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted está aquí en esta hora sin interés? Sin esperando nada a cambio. ¿Usted está aquí de balde? Nosotros servimos a Dios y yo lo llamo, siempre lo he considerado como un gana-gana. Los más beneficiados de servir a Dios no es Dios, somos nosotros. Eso es el privilegio que el Señor nos da. Qué bonito poder ser fieles a Dios, pero qué bonito es cuando vemos, pero más hermoso aún es cuando vemos la recompensa del Señor. O sea, doblo mis rodillas en cualquier momento y siento la presencia, veo los resultados. Le dice Satanás luego a Dios, ¿no colocaste alrededor de su casa? ¿No colocaste un cercado alrededor de su casa y todo cuanto posee? ¿Para qué has? Porque has bendecido la obra de sus manos y las posesiones aún aumentaron en la tierra. O sea, le estás sirviendo a Dios, pero no es de balde. El Señor te está dando tanto que tú no puedes entenderlo. A veces pensamos que nadie, yo
yo tanto tiempo que me he dedicado a servir a Dios, ay, los sábados hay esto, pero no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos hoy es gracias a su misericordia, a su amor. Pero luego dice, Satanás le sigue diciendo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás, si no te maldice en tu propia presencia. Entonces Jehová le contestó a Satán, mira, todo lo que tienes está en tu mano, solo que no le pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de su presencia. Satanás está seguro, está convencido de que si el Señor permite que seamos probados, nosotros vamos a fallar. Porque Él siempre lo ha dicho, la querella de Satanás ante el universo es que la ley de Dios es imposible de guardar. Y si nosotros con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, decimos nos acordamos lo que decía Romanos 2, lo que leímos Romanos 2, que dice que no hay ninguno, no somos justificados solo los oidores, sino los hacedores. Entonces, si nosotros pensamos que simplemente por haber aceptado el mensaje, simplemente por invocar de vez en cuando el nombre de Dios, ya la liamos, estamos sin problemas. Esto es un estilo de vida. Esto es una transformación, un cambio de mente, un cambio de naturaleza. Tenemos que dejar de pensar como piensan los carnales. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Ya no vemos el mundo como lo veíamos antes. Ahora lo vemos con los ojos de la fe. Ahora vemos en cada pisada, en cada momento, en cada dificultad de esta vida, vemos que todo es gracias a Dios y que Él provee y guía nuestros pasos. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza y cayó en tierra y adoró. Después que vio que todo le fue quitado, sus hijos, su ganado, su riqueza, todo lo que tenía, solo quedó él solo y su esposa. Lo siguiente a escuchar todo ese informe fue levantarse, rasgar su manto, rapar su cabeza y cayó en tierra y adoró y dijo las siguientes palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy. Jehová me dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y versículo 22, en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios algún despropósito. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por las gloriosas, cuando estamos en los momentos buenos, nos alegramos y nos gozamos en nuestro Dios. Pero apenas viene una dificultad, apenas vienen las pruebas, ahí es donde se muestra el verdadero carácter, la verdadera naturaleza en la cual nos hemos ido alimentando. Si hemos sido alimentados carnalmente, cuando vengan las dificultades vamos a responder como los carnales. Pero si nuestra naturaleza se ha ido alimentando de cosas espirituales, entonces vamos a clamar a Dios y Él nos va a escuchar. Hay un texto que me llama poderosamente la atención y es un lamento. Eso lo escribió Jeremías, haciendo alusión al pueblo de Israel. Pero ese lamento tiene connotaciones de tiempo aún. Ese lamento lo encontramos en Jeremías 8:18, vamos a leer. Es tan grande el dolor que siento que mi corazón desfallece, dice Jeremías, el profeta de Dios. Escuchen el clamor de la hija de mi pueblo, que viene de lejanas tierras y pregunta: ¿acaso ya no está el Señor en Sión? ¿Acaso ya no está en ella su rey? Y el Señor le contesta: ¿por qué me hicieron enojar con sus imágenes talladas y con falsos dioses ajenos? Y versículo 20, se me estremezco cuando lo leo, dice:
Ya terminó la cosecha, ya pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que va a haber un momento en el cual se va a cerrar la puerta de la gracia, que no sabemos exactamente cuándo es, pero sí hay unos eventos que nos van a dar la evidencia que eso sucedió. Qué triste sería, mis queridos hermanos, que nosotros nos demos cuenta que ya pasó ese espacio, que ya por las señales y los eventos de la tierra tenemos que decir, ya el pueblo de Dios tiene que estar sellado. Pero yo no me di cuenta. No me di cuenta en qué momento sucedió. No me di cuenta cuándo tenía que tomar la decisión. Y hoy no logré sanar mi vida. No logré sanear, poner en orden mi vida. Y entonces vamos a repetir. Pasó el día de oportunidad. Se cerró la puerta de la gracia. Y yo no alcancé la salvación. Eso va a ser un doloroso. El Señor dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Allí es donde nos vamos a lamentar. Hay un dicho costeño que dice, después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, ¿cierto? Después de que la puerta de la gracia se cierre, así vaya usted de mar a mar buscando quien te ayude. Así vaya usted y ruegue y patalee y haga lo que tenga que hacer. Ya el día de oportunidad se cerró, se pasó. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo después de haberme dedicado al servicio de Dios? Después de haber tenido campaña, después de ir predicarle a muchos, después de orientar a muchos, después de dar tantos sermones, después de haber escuchado tanto, después de haber entendido tanto y conocido tanto, no tomé la decisión de serle fiel a Dios de corazón sincero. Después de conocer la ley de Dios, después de conocer su palabra, pero no la hice mi norma de vida. Permití que el pecado tomase control de mi cuerpo y no fui capaz de esforzarme con ayuda de Dios de cambiar mi naturaleza. Pasó la siega, pasó el día de oportunidad y ahora estoy perdido. Alguien podría decir, eso es muy duro. Ese pensamiento es muy difícil de asimilar. No hablemos de eso. Pero mis queridos hermanos, si no hablamos de eso, si no nos esforzamos por entender estas cosas, si no nos esforzamos por ver el día de mi salvación, que es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo no sea fácil? ¿Cuándo ya sea imposible? ¿Cuándo ya no lo vamos a lograr? ¿Cuándo ya nuestra puerta de la gracia esté cerrada y yo no pueda hacer nada? ¿Por qué seguimos jugando a la iglesia? ¿Por qué seguimos aparentando? ¿Por qué no hemos logrado hacer solo una pieza, sino que tenemos doble faz? Me comporto de una manera en acá y otra manera en la iglesia, otra manera en los negocios. ¿Por qué siempre quiero sacar ventaja de todo lo que hago? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis queridos hermanos. Estamos viviendo en unos momentos cruciales. Y cuando yo digo que tenemos que cambiar de mente, no lo podemos hacer nosotros solos. Porque el enemigo ha hecho un trabajo muy bien hecho. Y ese trabajo es de adoctrinarnos en las cosas de este mundo. Ese trabajo es hacer que no nos duela el pecado. Es hacer que el pecado nos parezca bueno. Y por eso el Señor lo dijo. A lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo vamos a llamar malo. Porque nos hemos acostumbrado a la maldad. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas sin importar. Y por esa razón no hemos logrado entender a cabalidad el plan de Dios. Todo está contaminado por el enemigo. Satanás ha querido y sabe lo que está sucediendo. Pero él tiene una querella, y les decía anteriormente, él tiene una querella contra el universo, contra Dios ante el universo. Y es que la ley de Dios es imposible de guardar. Y si yo les pregunto acá, menciónenme 2 personas que han guardado la ley de acuerdo a rajatabla. Solo nos acordamos de Jesús.
Por ahí salen a flote otros nombres como Enoch, pero nadie más. Y si es así, si es verdad que no se puede guardar la ley, entonces Satanás tenía razón. Y eso es el dilema que se tiene que dilucidar ante el universo. El nombre de Jehová está en juego y él tiene que demostrar de que sí se puede guardar. Y por esa razón él va a presentar delante del universo un grupo selecto, unos a fuerzas especiales, unos que aprendieron a subir, a aguantar, a resistir el dolor, unos que aprendieron en medio de la dificultad, unos que cambiaron de mente, que cambiaron de comportamiento, que cambiaron su vida. Y van a estar de pie delante del Cordero y que van a cantar un cántico nuevo que solo ellos se lo saben. A eso les conocemos los 144,000, las fuerzas especiales de Dios. El pueblo que va a estar delante de la presencia de Dios, delante en este mundo parado, sin intercesor. Va a haber un momento, un lapso de tiempo, no sabemos exactamente cuánto es ese lapso de tiempo, pero van a estar sin intercesor y de tal manera que no van a pecar, porque han pasado, han vencido el pecado, han logrado vencer el pecado en sus cuerpos por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, por medio de la meditación en Cristo. Y si tú quieres pertenecer a esa fuerza élite, nos tenemos que preparar de tal manera. Y la preparación para ese punto es de preparación fuerte. Nuestras mayores tentaciones, nuestras mayores preocupaciones, nuestras mayores pruebas van a ser mentales. Van a ser mentales, no físicas, sino mentales. Y allí es donde nosotros tenemos que acudir a Dios y sacar fortaleza en medio de la dificultad.